Nueve días de protestas masivas en 55 de las 81 provincias del país, enfrentamientos con las fuerzas policiales enviadas por el gobierno, más de 1.000 personas detenidas desde el 19 de marzo y un candidato presidencial en prisión preventiva. ¿Qué está pasando en Turquía? Ekrem İmamoğlu es el nombre del candidato presidencial que lleva 9 días en prisión preventiva y que hasta hace muy poco era alcalde de Estambul. Un político socialdemócrata que ya había conocido en más de una oportunidad el rechazo desde las instituciones del poder. Ha enfrentado más de 20 causas en su contra desde que asumió el gobierno de Estambul. Y tan solo un día antes de su detención vio cómo le retiraban su diploma universitario, alegando infracciones. Esta acción cobra relevancia, pues los candidatos turcos han de poseer títulos universitarios. İmamoğlu empezó a ganar notoriedad al asumir la alcaldía de Estambul, pero sin duda, la gran notoriedad es la que ha conseguido en estos últimos 9 días en que su apellido ocupa titulares turcos e internacionales. El domingo 19 de marzo se oficializó su detención y como en un efecto dominó, la crisis política turca cobró nuevas dimensiones. Su detención se basa en 2 acusaciones principales. Por un lado, se le acusa de corrupción y por otro, se le vincula con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, una organización considerada terrorista por el gobierno de Erdogan. Sin embargo, más allá de las acusaciones legales, lo que estamos viendo en Turquía es una expresión de hartazgo y de movilización que ha encontrado en esta detención, si acaso, un nuevo gatillo y ha llevado a la delegación del gobierno de Estambul a prohibir todo tipo de reunión, manifestación o rueda de prensa en la provincia, pero no han logrado contener a los manifestantes. La respuesta del gobierno turco a las protestas ha sido represiva, como decimos, pero también ha habido más formas de censura. El jueves, el organismo turco de control de radiodifusión prohibió la emisión del canal de televisión de la oposición, Sosku, durante 10 días. El argumento es que incitaban al odio y la hostilidad. Además, sancionó a otros medios de comunicación, detuvo a periodistas y en algunos casos, pese a liberarlos, no se han retirado los cargos. Turquía se encuentra entonces en una suerte de encrucijada política, donde el gobierno mantiene poder, pero a la vez altas cuotas de rechazo ciudadano. La pregunta entonces cae de madura. ¿Cuáles son los escenarios posibles en este contexto de crisis agudizada? Con las elecciones de 2028 en el escenario, pero sobre todo con la posibilidad de un adelanto electoral, el clima político turco merece más atención, sobre todo luego de que Recep Tayyip Erdogan afirmara en la campaña anterior que no volvería a candidatear, algo que, por cierto, no termina de ser creído por la mayoría del país. ¿Cómo nos cuentan Turquía en los medios? ¿Por qué no se menciona que Turquía está dentro de los países de la OTAN cuando se habla de este país? ¿Hasta qué punto el argumento de que el gobierno de Erdogan ha logrado crecimiento económico es útil para narrar lo que ocurre en este país desde una perspectiva útil para ciertos mensajes probélicos hoy, por ejemplo? Hoy en La Base Comanche hablamos de Turquía. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Buenas tardes, Raúl, ¿qué nos traes? Pues traemos, como siempre, datos de contexto y antecedentes de un país como Turquía, que realmente tiene una historia complejísima y fascinante, pero que necesitamos para entender esta enésima crisis. Pues que se guarde en este programa, que va a estar muy interesante con toda esa información. Y tú, Lorenzo Tecleme, ¿qué nos traes? Vamos a hablar de medios, de Turquía en los medios españoles, lo que dicen, lo que olvidan, y vamos a hablar de Turquía en los medios turcos. Pues muy importante. Hoy contaremos en la mesa de análisis Comanche con Marta Moreno, periodista. Arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué nos traes hoy para entender lo que pasa en Turquía? Pues algunos antecedentes históricos y datos sobre Turquía, como hemos dicho. Por ejemplo, el veredicto contra İmamoğlu en diciembre de 2022 fue justicia o maquinaria política. Recordemos que en marzo de 2019 hubo unas elecciones anuladas. İmamoğlu ganó inicialmente, pero el AKP, el partido de Erdogan, impugnó los resultados alegando irregularidades. El Consejo Electoral ordenó repetir los comicios, como no,
Y los números no mienten. Cuando el alcalde del CHP, es decir, el Partido Popular Republicano de Imamoglu, ganó Estambul por segunda vez con el 54,2% en 2019, el AKP, Partido de la Justicia y Desarrollo de Erdogan, activó su red de tribunales afines. Su triunfo fue especialmente simbólico porque Estambul es el bastión político y económico de Erdogan, donde él mismo comenzó su carrera como alcalde de la ciudad en 1994. A ver, Estambul no es solo el motor económico del país, pues contribuye con más del 30% del Producto Interior Bruto, sino también el lugar, como hemos dicho, donde Erdogan construyó su carrera política. Su victoria como alcalde en 1994 lo catapultó al poder nacional. Así que perder la ciudad en 2019 frente al socialdemócrata kemalista Imamoglu fue un golpe devastador. Entonces, no se equivocan quienes afirman que la AKP de Erdogan ha marginado a las minorías. Sí, los datos de la Diyanet, que es la presidencia de asuntos religiosos creada por el propio Atatürk en 1924, lo dicen bastante claro. La cifra es tremenda. De los 90.000 millones de liras del presupuesto para culto religioso, el 99,8% va a mezquitas suníes, es decir, la confesión a la que pertenece Erdogan y el propio AKP. En cambio, los semevíes, que son los templos alevíes, una minoría islamista que sin embargo es el 20% en el culto religioso del país, ni siquiera aparecen en las estadísticas oficiales. Por otro lado, el IHV, que es una fundación de derechos humanos, documenta 1.200 casos de tortura a personas kurdas en 2023 bajo la ley antiterrorista, que esto nos suena bastante, ¿verdad? Cuando el HDP, el partido que tiene más mayoría kurda y que respalda las opciones autonomistas o independentistas kurdas, obtuvo el 11,7% de los votos en 2018. Y Erdogan respondió encarcelando a 5.000 de sus militantes, incluida la copresidenta Demirtas. Por otra parte, como hemos dicho, el Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, que es el más pro-kurdo, ha sido uno de los principales blancos del gobierno de Erdogan. En 2021, el HDP se enfrentó a un intento de prohibición por supuestos vínculos con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado grupo terrorista por Turquía, incluso ahora que, como sabemos, Öcalan ha renunciado a la violencia. Y dinos, Raúl, ¿sigue siendo el ejército un actor clave en Turquía a pesar de la hegemonía de la AKP, el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Erdogan? Pues sí, el ejército de base kemalista ya no es lo que era, pero sigue siendo una fuerza importante. El SIPRI, el Instituto Internacional de Estudios sobre la Paz de Estocolmo, muestra cómo las purgas internas en el ejército transformaron el TSK, es decir, el nombre en turco de las Fuerzas Armadas del país, un 40% de los oficiales kemalistas y el 60% de gulenistas, es decir, de aquellos por cuya causa justificó la represión del golpe o atribuyó el golpe Erdogan en 2016, han sido expulsados mediante decretos ley de emergencia. Hoy el MIT, la Inteligencia Nacional, controla los ascensos en el ejército. Recordemos ese golpe del que hemos hablado del 15 de julio de 2016, donde un sector del ejército intentó derrocar a Erdogan. Los tanques rodearon Ankara, aviones F-16 sobrevolaron Estambul y hubo 265 muertos. Erdogan acusó a Fethullah Gülen, un clérigo exiliado en Estados Unidos, por estar detrás del golpe, del intento de golpe. Ahora bien, ¿fue un golpe real o un autogolpe? La versión oficial, como sabemos, es que fue un intento real de golpe por parte de los gulenistas infiltrados en el ejército, mientras que por otra parte se ha afirmado que Erdogan lo permitió o lo orquestó para justificar una purga masiva. Como quiera que sea, lo cierto es que Erdogan consolidó su poder como nunca antes, con 50.000 arrestados entre militares, jueces, académicos y periodistas, 150.000 despidos de funcionarios públicos y el cierre de medios críticos como el periódico Zaman o la televisión de la oposición que acaba de cerrar, como ha comentado antes Laura. Como suele ocurrir, muchos de los represaliados no tenían vínculos con Gülen, sino que eran opositores laicos, kurdos o de grupos de izquierda. La pregunta que se plantea, aunque ingenua aquí, sería ¿por qué el llamado Occidente democrático tolera todo esto, Raúl? Ingenuidad calculada, Lorenzo. El cálculo geopolítico es bien crudo. La OTAN necesita la base de Incirlik,
donde hay nada menos que 90 bombas termonucleares B-61. Como sabemos, desde la llamada crisis de los refugiados de 2015, la Unión Europea está pagando 6.000 millones de euros anuales a Erdogan por el llamado acuerdo migratorio, es decir, por la contención carcelaria del libre movimiento de las personas. Mientras, Erdogan juega a dos bandas, compra S-400 rusos, pero vende drones Bayraktar a Ucrania. Según Transparencia Internacional, el 38% del PIB turco lo controla Müsiat, que es una asociación de empresarios islamistas beneficiaria directa de estos negocios. Todas recordamos las protestas de Gezi en 2013. ¿Qué ha cambiado en las calles de estos días respecto a aquellas protestas? Pues ha cambiado, por ejemplo, el perfil de quienes protestan, que ha evolucionado. Según el Instituto Turco de Sondeos Konda, en 2013 el 78% de las personas eran universitarias. Hoy, en estas protestas que se están desarrollando en este momento, el 43% son personas trabajadoras afiliadas a la Türk-İş, la Confederación Sindical Turca, que están hartas de que la inflación, con un 65% oficial y un 120% de aumento de los precios de la alimentación, devore sus magros salarios. La represión también se ha hecho aún más fina con el uso de la tecnología. Recordemos que en el caso de Gezi, pues cortaron el Internet. Ahora usan drones con reconocimiento facial prohibidos de momento en la Unión Europea, pero comprados al gran amigo israelí. Recordemos que en mayo de 2013, en las protestas de Gezi, un pequeño grupo de ecologistas se concentró en ese parque del mismo nombre en Estambul para protestar por su demolición y por la construcción de un centro comercial. Lo que siguió fue una rebelión en todo el país que duró meses y dejó 11 muertos, 8.000 heridos y 5.000 detenidos. Pero Gezi no fue solo una protesta ecologista, fue la primera gran coalición anti-Erdogan que fue capaz de unir a sectores laicos urbanos de clase media con estudios, artistas, periodistas, sectores de izquierda, incluso kemalistas del CHP, pero también del Partido Comunista Turco y sindicatos como el DİSK. También a grupos kurdos, aunque el HDP no lideró estas protestas, sí hubo mucha participación de la enorme minoría kurda en esas protestas. También mujeres y colectivos LGTBI+, que se enfrentan al conservadurismo del AKP de Erdogan, e incluso ultranacionalistas desencantados, es decir, los sectores del MHP, el partido, el Movimiento Nacional de extrema derecha, ultranacionalista, kemalista, y cuyo brazo militar, recordemos, son los infames lobos grises responsables del terrorismo de Estado en los años 70 y 80, que rechazaban el giro islamista del gobierno de Erdogan, pero que ahora, curiosamente, le respaldan. Esta es la Turquía real, donde la AKP domina el 72% de los municipios rurales mediante el İl Özel İdaresi, pues el sistema de gobernadores provinciales introducido en 1982, mientras el sí-AKP se atrinchera en ciudades costeras. Sí, por otra parte, la crisis económica actual tiene nombres propios. Berat Albayrak, por ejemplo, yerno de Erdogan y exministro de Hacienda, y cuya gestión del Banco Central aceleró la devaluación de la lira. O, por ejemplo, Mehmet Şimşek, el tecnócrata que volvió en 2023 prometiendo estabilidad, pero no pudo frenar la estratosférica inflación. Además, tenemos que recordar una cosa. En Turquía, donde el Estado moderno se construyó sobre las cenizas del Imperio Otomano, y no olvidemos sobre el genocidio armenio, las lealtades tribales nunca desaparecieron del todo. Tras décadas de kemalismo centralista, el ascenso del AKP de Recep Tayyip Erdogan ha revelado cómo estas estructuras tradicionales siguen moldeando el poder. Aunque Atatürk suprimió oficialmente el sistema tribal en la década de 1920, en regiones como Anatolia Oriental, con mucha presencia kurda, el sureste, árabes y turcomanos, y las zonas rurales de Konya y Urfa, turcos suníes, se ve esta estructura. Por otra parte, las redes de parentesco mantienen su influencia. El sociólogo Ismail Kaplan estima que el 30% de las y los turcos aún se identifica con una estructura tribal, sobre todo fuera de las grandes ciudades. Erdogan, inteligente, supo instrumentalizar estas redes. Por ejemplo, en el este kurdo tenemos el clan Busak, que pasó de apoyar al HDP a aliarse con el AKP a cambio de permisos de construcción y contratos públicos. O en Konya, donde los Sarıksesili, una tribu turca
turcomana movilizan votos para el AKP a cambio de puestos en la administración local o en Urfa. La familia Saliurfalioglu controla el comercio fronterizo con Siria gracias a conexiones con el partido. La periodista Pelin Ünker ha afirmado que el AKP convirtió el nepotismo en política de Estado. Un ejemplo claro, los Albayrak, yernos de Erdogan, vinculados a contratos energéticos. Mientras el CHP kemalista intentó erradicar estas estructuras tribales, el AKP las modernizó. Por ejemplo, líderes tribales como Ahmet Toptaş del clan Zizek-Dagli son ahora diputados, o mujeres de élites tribales, por ejemplo la familia Kizazik en Gaziantep, controlan ONGs de confesión islamista financiadas por el Estado. Tenemos así una Turquía en la que los esnaf, los pequeños comerciantes que antes apoyaban a Erdogan, ahora cierran sus negocios. Por ejemplo, hubo un 25% más de quiebras en 2023. Turquía, un país que según el Banco Mundial tendrá 5 millones de nuevos pobres este año. Los datos dibujan un régimen que se sostiene por inercia, pero cuyas grietas son difíciles de maquillar. Y todo ello en un contexto de régimen de guerra global. De la marinera. Gracias, Raúl. Şuraya bir tık atalım lütfen. Okey. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Atlamanıza gerek yok. Böyle açık mı atıyor? Lorenzo Tecleme, dale. Buenas tardes, Laura. Arrancamos. Titulares al banquillo. Hay temas en los que los medios españoles tienen posturas fuertes y muy diferentes entre sí, pero no es el caso de las protestas en Turquía. Los periódicos españoles han hablado de las protestas, lo han hecho de manera crítica hacia el presidente Erdogan y sobre todo, todos lo han hecho de forma muy similar. Aquí, por ejemplo, vemos la portada del País de hace unos días, que destaca una foto de las protestas y titula Ira y represión en Turquía. Esta es la portada del Mundo el mismo día y como veis la elección es casi idéntica. Misma foto en la misma posición y un título muy similar. Turquía sale a la calle en la mayor revuelta de los últimos 10 años. Lo mismo ocurre en el centro político. La Vanguardia escribe Erdogan recurre a la violencia y las detenciones. Lo mismo a la derecha. ABC titula a toda página Erdogan amenaza a los alcaldes de la oposición. Y a la izquierda, por ejemplo, aquí vemos Público con el titular más de 1000 detenidos en Turquía tras el arresto de Imamoglu. No es un hecho sorprendente. Por un lado, Turquía es un país tan grande y con tantas relaciones con nosotras que no se puede ignorar. Por el otro lado, es un país ajeno, no miembro de la Unión Europea, que no polariza y respecto al cual nadie quiere asumir la defensa del gobierno. Erdogan es demasiado conservador para ganarse el favor de la progresía mediática y demasiado islámico y turco para caer simpático a la derecha. Entonces, nada interesante que comentar en tu sección. Nunca te defraudaría, ¿o sí, Laura? No, hay mucho que comentar, pero en este caso lo que comentamos tiene más que ver con la ausencia, con las omisiones, que con lo dicho. Lo que falta en los titulares es el papel de España y la Unión Europea respecto a Turquía. Vale la pena recordar que Turquía es un país miembro de la OTAN y muy de primera hora, desde el año 1952, es decir, de nuestra queridísima alianza militar, y no es un socio menor. Como hemos dicho antes, su ejército es importante y es el segundo del Pacto Atlántico tras el estadounidense. Y no solo eso, Turquía es un gran socio económico de la Unión Europea, histórico candidato, pero nunca efectivo miembro, a ingresar en la Unión Europea y sobre todo, como hemos dicho, la Unión paga generosamente al gobierno de Erdogan por un trabajo bastante sucio, propio de criminales. Retener a los migrantes que nosotros no queremos que lleguen a las fronteras del este de la Unión. Y ahí está el eslabón perdido en la mayoría de los medios españoles, con honrosas excepciones, claramente. Europa, de la que nosotros formamos parte, no es un espectador lejano, sino un actor central de la situación turca. Si la Unión quisiera intervenir para ayudar a la democracia turca, tendría muchas herramientas como presión política y económica, pero ha elegido no hacerlo. Y esa decisión política sería útil que los medios la destacarán, y luego cada cual puede juzgar si es correcta o si no lo es.
Bueno, aquí entra el famosísimo tema del doble rasero. Con gran dificultad, muchos de los medios citados han usado términos tan duros contra Netanyahu, que ha cometido un genocidio, es decir, crímenes aún peores que los de Erdogan, y a diferencia del turco, es buscado por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, cuando una represión similar la ejerce Vladimir Vladimirovich Putin, la conexión es inmediata. Los periódicos plantean sanciones, asilo a opositores o el choque de civilizaciones. Un doble estándar mediático y político. Llama la atención, por ejemplo, que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la estonia Kaja Kallas, no haya dicho nada sobre Turquía, pero cuando murió el opositor de Putin, Alexei Navalny, o cuando arrestaron a sus abogados, sí se pronunció. Como dijo Mario Draghi, exdirector del Banco Central Europeo y aún aclamado como estadista en las instituciones europeas, hay, cito, dictadores che non sirven. Cierre de la cita. Y Erdogan, lamentablemente, es uno de ellos. E qui la considerazione da fare è che, e forse l'ho già fatta in un'altra conferenza stampa, è che con questi, diciamo, chiamiamoli perché sono dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, perché poi uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute, di opinioni, di comportamenti, di visioni. ¿Y no habría que decir algo sobre los medios turcos? Por desgracia, sí tenemos. Porque el dictador que nos sirve, como ha dicho Draghi, sigue el manual del buen déspota. En la página 1 de ese manual se pone: halaga a los periodistas y si siguen hablando, reprímelos. El jueves, el Consejo Superior de Radio y Televisión, que es la agencia estatal turca que vigila los medios audiovisuales, sancionó a 4 cadenas por emitir las protestas. Son Sosku TV, Halk TV, Tele1 y Now TV. A esta última le impusieron una multa. A Halk TV y Tele1 les prohibieron programas y Sosku TV, la más cercana a la oposición, fue directamente bloqueada durante 10 días. Su único delito fue mostrar las protestas. La televisión pública, por ejemplo, que es controlada por el gobierno, no lo hace, ni tampoco lo hace NTV, la principal cadena privada afín a Erdogan. Y la cosa no va mejor para la profesión periodística. Entre los más de 2.000 arrestados, al menos 10 son informadores, incluido el corresponsal de la BBC, Mark Lowen, expulsado del país tras su detención. Entonces los turcos, si quieren informarse, solo pueden recurrir a las redes sociales. Sí, y tampoco esto es fácil. Al inicio de las protestas se bloquearon redes, incluso WhatsApp. Ahora están accesibles, pero la oposición denuncia que más de 700 cuentas críticas han sido censuradas. Esto de los perfiles bloqueados me suena de algo, ¿verdad? Claro que sí, Erdogan lleva años bloqueando cuentas, sobre todo kurdas, bajo la excusa del terrorismo, es decir, de todo lo que se le ponga en cierta parte. Pero esta censura se ha extendido al extranjero. En Italia se criticó mucho que Meta, la empresa de Zuckerberg, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, como bien sabemos, cerrara arbitrariamente perfiles colectivos de personas y colectivos prokurdos y de Rojava. El mismo Zuckerberg que tras la elección de Donald Trump hizo un vídeo defendiendo la libertad de expresión. Ese mismo, que ahora es un super bro, super sexy, pero que cuando hablaba de libertad de expresión parece que olvidó lugares como Turquía, el Kurdistán, Israel o Palestina. Leo desde El País. Cuentas suspendidas, comentarios eliminados, usuarios bloqueados o publicaciones borradas por petición gubernamental. Meta está silenciando las voces palestinas y las de quienes las apoyan en una ola de censura sin precedentes desde el 7 de octubre, cuando comenzó la guerra en Gaza. Así denuncia Human Rights Watch. Y hablando de represión turca en Europa, recordamos aquel 2017 cuando un escritor kurdo de vacaciones en Girona fue arrestado por nuestra policía nacionalísima y extraditado a las cárceles de Erdogan. ¡Qué independencia y qué democracia! Bueno, Raúl, esta es una sección de análisis de medios. Muchas gracias, Lorenzo. Kalem bulabilir miyiz daha? Bakayım. Tamam yeterli. Telefonunuz. Liste vereyim ben size, yeni bir tane liste açayım, bir saniye. Teşekkürler. Teşekkürler. Bundan sonraki süreç dünden daha iyi olacak.
gözaltına alınması Cumhurbaşkanlığı olasılığını çok daha fazla arttırdı. Kendi ayaklarına sıktı rakipleri. Hoy en la mesa de análisis Comanche nos acompaña Marta Moreno, periodista que además es especialista en los Balcanes. Vamos con ella. Pues muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos en este viernes en Base Comanche. Yo quiero hacer una primera pregunta más bien amplia, pero que tiene alcance al plazo inmediato. Digamos, ¿qué escenarios se abren en el plazo corto? Porque por un lado está la posibilidad o no de liberación de Imamoglu, ¿cómo lo ves? Pero por otro lado también lo que puede pasar en esta crisis política, es decir, anticipo electoral, ¿es posible o no? Y hasta qué punto la crisis de legitimidad del gobierno de Erdogan lo hace insostenible. Por un lado, bueno, primero es un placer estar aquí. Y en cuanto a lo que me preguntas, la situación o el escenario más plausible sí que sería el adelanto electoral. Básicamente porque es lo que los dos frentes quieren. Erdogan lo necesita para poder presentarse a carrera electoral, ya que según la Constitución no podría renovar mandato y la única forma sería un adelanto electoral, porque así no habría acabado con esta legislatura, no habría terminado y podría volver a presentarse. Por otro lado, la oposición del CHP también quiere un adelanto electoral porque todas las encuestas, sobre todo desde las elecciones municipales del pasado año, le dan la victoria a este frente. Incluso suponiendo que Imamoglu se mantuviese en prisión y no pudiera concurrir a carrera presidencial, puesto que la condena se hiciese factible o puesto que su título universitario siguiese anulado, el alcalde de Ankara sigue teniendo muchísimo apoyo y sigue liderando las listas muy por encima del AKP. En cuanto a la liberación de Imamoglu, ahora mismo no se puede decir absolutamente nada. No se sabe si puede pasar años en la cárcel o si por el contrario meses. Sus abogados ya han denunciado que no han tenido acceso al caso y estamos hablando de una denuncia que se basa en testigos secretos, que es una estrategia que a Erdogan le gusta muchísimo utilizar. Por lo cual, la liberación se puede dar en meses, como irónicamente le pasó también a Erdogan en 1998 cuando era alcalde de Estambul y cuando se le metió en la cárcel por recitar unos versos considerados radicales. O puede llevar años en la cárcel, como lleva también el líder del partido pro-kurdo, Demirtas, quien fue encarcelado en 2015 por una de las condenas que también se está enfrentando ahora mismo Imamoglu, que es tener vínculos con el considerado partido terrorista, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Y en cuanto a la legitimidad que tiene el gobierno, sí que es cierto que lleva muchísimos años en la cuerda floja. No tanto porque sea un gobierno ilegítimo. Al final, aunque sí que es cierto que Erdogan llegaba al poder o ganaba elecciones con un margen muy pequeño, en las de 2024 apenas llegó al 52%, incluso necesitó una segunda ronda, jamás había un fraude electoral, ganaba de manera legítima. Digamos que el gobierno de Erdogan es legítimo. Lo que sí que está en la cuerda floja es la confianza en las instituciones gubernamentales. Al final, la deriva autocrática de Erdogan lleva siendo muy latente. Creo que podríamos marcarle inicio en 2013 con cómo fueron las represiones de las protestas de Gezi, también contra Erdogan, a raíz de ahí la centralización del poder en su persona, tras la enmienda a la Constitución en 2017 y cada vez más el control de medios de comunicación, la limitación del derecho a protesta, tanto congregaciones de mujeres, tanto para movimientos LGTBI como en este caso para movimientos de la oposición. Está por verse si en las siguientes elecciones, sea cuando sean convocadas, si es en 2028 o si, como hemos dicho, el escenario más plausible, se adelantan, si el control, o no el control, sino la confianza que tienen los seguidores de Erdogan consigue otra vez superar el 50%, porque a día de hoy, según avecinan las encuestas, no. Raúl. Sí. Hola, ¿cómo estás, Marta? Yo quería que nos comentaras un poco cómo puede afectar esta crisis al intervencionismo turco, fundamentalmente en Siria, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el Ejército Nacional Sirio pues, es prácticamente un operador dirigido y financiado por la Turquía de Erdogan. También hay que tener en cuenta el intervencionismo que podemos llamar otomano, ¿no? De Erdogan en todo Oriente Medio, y la cuestión kurda, sin duda, ¿no? ¿Tú crees que esta crisis tan profunda en medio de una crisis económica, ¿no? y del coste de la vida enorme puede afectar realmente a la solidez de esa intervención en Siria fundamentalmente? Realmente sí, porque también en esta crisis y sobre todo en las próximas elecciones y decisión presidencial
un papel central lo tienen los kurdos y lo tiene el partido kurdo. A quien den el apoyo a un frente o al otro es quien va a controlar el Parlamento de Turquía. Y en este sentido, desde hace unas semanas, cuando Abdullah Öcalan pedía el cese el fuego y el abandono de las armas para el PKK, parecía que Erdogan tenía un acercamiento a los kurdos, sabiendo que necesita del apoyo para, en el caso de que quiera adelantar elecciones, disolver el Parlamento. Porque para eso necesita 3/5 del apoyo parlamentario y la fuerza de los partidos prokurdos la necesita, no hay otra posible salida. Entonces, en este sentido, su alianza con las HTS, que son las fuerzas que ahora mismo están bajo el control de Siria, que Turquía fue el principal aliado para la caída de Bashar al-Assad y que hemos visto que su principal beneficio o el interés de Turquía en esta caída fue el control de los territorios del norte de Siria de mayoría kurda, es principal y está completamente unido. Erdogan quiere destruir cualquier atisbo de proyecto kurdo, de proyecto del Kurdistán. Tenerlo en su frontera, él lo considera un riesgo. Se quiere hacer con el control y tener el apoyo de los kurdos en Turquía y conseguirlo ahora, ya no solamente le vaticinaría la victoria electoral cuando sean las elecciones, sino también el control del norte de Siria. Un intervencionismo que lleva haciendo muchísimos años, que se ha potenciado desde la caída de Bashar al-Assad y que busca anexionarse ese territorio por sus propios intereses. Lorenzo. Hola Marta, bienvenida, gracias por estar con nosotros también por mi parte. Lo que quiero pedirte es esto. Hemos leído de la censura en los medios turcos, pero ¿cuánto la población confía en los medios en esta fase? Yo en cuanto a la población turca sí quiero decir una cosa y está relacionado. Es una población que no se permite resignarse. Estamos hablando de un gobierno que controla, según Reporteros Sin Fronteras, el 90% de los medios de comunicación, que encarcela a los periodistas opositores, a intelectuales, a profesores. Básicamente se quita del medio a cualquier rival, sobre todo en los últimos años, desde 2017. Ahora bien, incluso ahora se puede ver cómo no se permiten rendirse, buscan otras formas. Existen asociaciones como puede ser la Asociación de Estudios y Medios de Derecho, que llevan años siguiendo los procesos judiciales de todos esos periodistas condenados y encarcelados por ejercer su profesión. De cara a estas protestas, por ejemplo, las páginas de boicot a las cadenas que se saben que pertenecen al gobierno, que están controladas por el gobierno, no han parado. Hay un boicot real a todas esas cadenas. Y eso es lo que pasa. Sí que es cierto que el gobierno controla el 90% de los medios de comunicación. No es un país con libertad de prensa y los periodistas sí están completamente perseguidos y censurados. Pero también es cierto que se sabe perfectamente quién es un aliado del partido y quién es un aliado del régimen y quién justamente está luchando por el derecho a la libertad y por el derecho a la información. Y en eso la población, sobre todo la gente joven, está haciendo, digamos que, un trabajo y está resistiendo de una manera bastante admirable. Y yo todo lo hice en las propuestas, como he dicho, a las páginas de boicot, a los medios de comunicación, como son TRT, como es Canal D o incluso CNN Turquía, que ya se han catalogado en las páginas de boicot como aliadas al régimen y que no hay que consumir ese tipo de información. Están latentes las asociaciones en protección de periodistas, no se han movido de Turquía, están en las protestas, están enfrentando todo. Ha habido ya 14 periodistas detenidos, 7 de ellos están en disposición judicial porque están condenados y están en prisión por alterar el orden público, pero aún así creo que la población no se permite resignarse. No hay confianza en los medios de comunicación afines al régimen, pero sí que creo que hay confianza en los profesionales que siguen al pie del cañón. Y eso es parte de la población turca que es una población muy militante y que básicamente está demostrando desde los últimos años cómo van a acabar con el régimen de Erdogan. Y que básicamente, a pesar de todo el control, no se permiten resignarse. Pues habrá que estar muy pendientes, porque qué importante es un pueblo que resiste. Marta Moreno, periodista, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en Base Comanche. Les dejamos un tema de Grup Yorum que se llama Berivan. Hasta la próxima semana.